En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio. Aprobó en su totalidad el paquete económico para el 2025, el presupuesto de ingresos y egresos, pero ¿cómo quedó? ¿Cuáles son los puntos buenos y los malos? Para hablarnos de esto ya nos acompaña en la línea Mario Di Costanzo. Él es un experto en este tema, es economista, analista, consultor, fue diputado y presidente de la Conducef. Muy buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Al contrario, qué gusto el mío poderme dirigir a su auditorio, Romina, María Elena, pues muy buenas noches. Al contrario, Mario, y platícanos, ya se aprobó prácticamente en su totalidad el presupuesto 2025, falta que se publique. Sin embargo, ¿cómo lo estás viendo en términos generales? Mira, a mí me gustaría decirte que tiene algo bueno, desgraciadamente no lo tiene. Es un presupuesto que primero pues, prácticamente se aprueba como fue entregado a la Cámara de Diputados, ¿no? Si bien es cierto, se habla de reasignaciones por 44,000 millones de pesos, pues esto representa, nada más para que tengan una idea, menos del 1% del gasto total. Representa exactamente el 0.05% de lo que se va a gastar. Ahora bien, ¿qué refleja el presupuesto? Pues en primer lugar refleja que López Obrador dejó unas finanzas públicas prácticamente en quiebra. Y lo digo prácticamente en quiebra porque, por ejemplo, la recaudación de impuestos para el próximo año será de aproximadamente 5.2 billones de pesos. Bueno, tan solo esa parte de la recaudación alcanza nada más para 3 conceptos del presupuesto. Para pagar los intereses de la deuda, que son casi y serán de casi 1.4 billones de pesos el próximo año. Para pagar todo el tema de pensiones, que es un poco más de 2 billones de pesos, y para pagar las participaciones a las entidades federativas. Entonces, las finanzas públicas están en quiebra y todavía así es un presupuesto que sale con una deuda que nos va a endeudar en el equivalente a 1.5 billones de pesos, que prácticamente implica un endeudamiento diario de 4,100 millones de pesos. Ahora, ¿en qué se va a gastar? Se habla de que a la educación le restituyeron o le reasignaron cierta cantidad de dinero porque tenía muchos recortes. Bueno, pues nada más les digo que la UNAM, la UAM, el POLI, el Tecnológico de México, los CETIS, pues van a registrar caídas reales, disminuciones en términos reales en sus presupuestos. La salud, todos los hospitales públicos registran o tendrán menos dinero que en el 2024. El campo también, el campo no tiene más recursos, de hecho hay recortes presupuestales importantes en el campo. En la cultura, solamente un órgano de cultura tendrá más recursos que este año que termina. El INBA tendrá más recursos, el INA tiene una caída de 30% en sus recursos y todos los demás órganos de cultura tienen disminuciones en términos de reales, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces es un presupuesto que no deja satisfecho ni ayuda a nadie. El gasto federalizado, el dinero para las entidades federativas también va a ser menor en términos reales que en el 2024, y no ves tú, por ejemplo, un programa para reactivar la economía, para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. El colmo, aún y cuando Trump ha amenazado con esta política migratoria de deportaciones masivas, incluso de mexicanos, lo que se me hace para mí un crimen es que a los consulados, a la red consular de México en el exterior, le hayan reducido aproximadamente 30 millones de pesos en sus presupuestos. Esto es inverosímil, esto es algo que va a jugar en contra de nosotros en la revisión del TEMEC o ante la política de Trump, porque para Trump hay 3 problemas fundamentales, que es el tema de seguridad, de fentanilo, el tema de la migración y desde luego el tema del TEMEC, de la relación comercial, ¿no? Mario, ¿qué tendría que estar haciendo el gobierno, el legislador, la iniciativa privada para amortiguar todo este panorama con un presupuesto que ya se veía venir
iba a ser muy complejo. Se tendría que dar un sí o un amortiguar. ¿Cuáles serían los cómo sí, Mario? Mira, la fortaleza era la cercanía con los Estados Unidos, ¿no? El momento de aprovechar el nearshoring llamado. Estamos haciendo todo para dinamitar el TEMEC. Está el tema de la reforma judicial, que ya hoy vuelve a advertir la American Chamber que pues esto va a dañar la relación comercial. Nos encargamos de dinamitar los órganos autónomos, ya prácticamente están desaparecidos, y el tema del IFT y el tema de la COFESE, en donde en el capítulo 18 del TEMEC dice que deben de ser órganos autónomos, pues aquí no, aquí los eliminamos. Entonces, lo que estamos haciendo, pues es todo lo contrario. Oye, Mario, pero de verdad no hay nada para que se pueda dar un frenón, un reversa, aprender de lo ya planteado, de lo ya vivido en años anteriores. Pues ese es el problema. Para hacerle el sí, tendríamos que estar haciendo todo lo contrario a lo que ha estado haciendo el gobierno. Es más, yo te diría, ¿para qué quieren un cuarto de junto con los inversionistas privados o con los capitales privados mexicanos si tampoco les hacen caso, si ellos mismos han chocado con los inversionistas privados? Ahí está la política energética, que ha sido un fracaso y que no hay señales de que vaya a cambiar. Hoy importamos más gas natural que hace 6 años, por ejemplo. Y yo no veo que haya un giro en cuanto a la política energética del país. Al contrario, se le destinan 136,000 millones de pesos en el presupuesto a la refinería de Dos Bocas. ¿Cómo es posible que ya una vez disque inaugurada la refinería, pues estén todavía destinando 136,000 millones para Dos Bocas? Se le destina más recursos al Tren Maya, 40,000 millones, que a la Guardia Nacional, a la que se le están destinando nada más 33,000 millones, y le redujiste su presupuesto en más de la mitad. O sea, yo creo que esa no es una muy buena señal para los Estados Unidos en una negociación. Entonces, pues como que esto no es fortalecer la seguridad en el país, ¿no? Y por el otro lado, pues desaparecimos los órganos autónomos. Seguimos inyectándole dinero al sector energético, en donde pues no queremos mucha inversión privada, ¿no? Ni siquiera en el sector energía eléctrica. Pues yo no veo cómo estés haciendo algo para minimizar la ríspida relación, o por lo menos para minimizar las amenazas de Donald Trump al Instituto de Migración, es decir, para cuidar a los que se te meten al país. Pues también le redujiste el presupuesto, 200 millones al Instituto de Migración. Entonces, yo no veo un punto rescatable o un punto bueno, porque además de todo esto, fíjate que nos vamos a seguir endeudando. No veo un punto que pueda ser rescatable, porque yo no veo, por ejemplo, que el gasto en inversión del gobierno pues vaya a aumentar significativamente. Ni siquiera aumentan, al contrario, se disminuye. Por cada peso que gaste el gobierno el próximo año, 15 centavos van a ser para pago de intereses, 17 centavos para pago de salarios, 10 centavos nada más para gasto de inversión, y 8 centavos de cada peso que gaste va a ser para programas sociales. Y si tú ves la ley de ingresos, por cada peso que gaste el gobierno el próximo año, 16 centavos son prestados, son gracias al endeudamiento. Ahí está la deuda de corto plazo que tiene Pemex ahora, y que es pues básicamente de 400,000 millones de pesos. ¿Cómo la van a pagar? Pues ahí está una visión de un economista, Mario Di Constanzo, ex legislador y por supuesto también un analista del presupuesto. Gracias, Mario Di Constanzo, por esta charla, esta explicación. Seguramente un 2025 complejo, volátil, donde las autoridades y la iniciativa privada tendrán que buscar el cómo sí para amortiguar la situación económica en México, pues a nadie nos conviene que le vaya mal a nuestro país. Seguimos en Salud, Dinero y Amor. Gracias, Mario. Muy buenas noches. Al contrario, muy buenas noches a ambas, y un saludo a todo tu auditorio. Y amigos, esta noche nos da muchísimo gusto saludar a la doctora Alejandra Cantoral. Ella es investigadora de la Universidad Iberoamericana, especialista en epidemiología, nutrióloga y también en ciencias de la salud. Muy buenas noches, doctora. Qué gusto saludarle. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y saludos a tu auditorio.
Gracias, doctora. Un tema que está comenzando a dar mucho de qué hablar es el cadmio, que se está encontrando en varios alimentos, un metal pesado. ¿Qué nos podría decir al respecto, doctora? Bueno, sí, es un tema relativamente novedoso en cuanto a publicaciones aquí en México, pero realmente desde principios del 2000 muchos países han hecho esfuerzos por tratar de conocer cuáles son las concentraciones de diferentes metales pesados en los alimentos que más consumen sus poblaciones, ¿no? Ejemplo de ello es Estados Unidos, Australia, Francia, Alemania, Canadá, Nueva Zelanda. En ese sentido, ahí sí no es nada nuevo lo que encontramos nosotros en el estudio de México, dado que muchos otros países ya habían alertado a sus poblaciones sobre este contenido de metales pesados. Puede ser cadmio, pero también tenemos, por ejemplo, plomo o tenemos mercurio en los alimentos, ¿no? Realmente ese es un tema muy importante que nos concierne a todos, nos concierne a los consumidores, pero también concierne a los productores, a la industria y por supuesto a los tomadores de decisiones. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que estamos en un país, ¿no? Y en un mundo con contaminación, con contaminantes. Y bueno, este contaminante, cadmio, pues llega al ambiente, al agua, a los suelos, al aire, y pues ahí es que entra o a los cultivos o al ganado. Doctora, ¿y qué se está haciendo al respecto? Ustedes ya lanzaron esta alerta, como bien dice, muchos otros países han detectado el cadmio en los alimentos. Se habló hace poquito incluso de alimentos contaminados con plomo, con mercurio, en muchos pescados también se ha detectado mercurio, pero ¿qué se está haciendo algo al respecto? Esta es la pregunta ante las alertas que ustedes y otros especialistas han lanzado. Claro, bueno, en el tema del cadmio es muy importante resaltar primero que la principal fuente de exposición que tenemos a cadmio son los cigarros. O sea, el tabaco es lo número uno para exposición al cadmio, ¿no? Entonces, en aquellas familias en donde no hay fumadores, ¿no? Una fuente importante de este metal pueden ser los alimentos. En el estudio que publicamos, si tú lo lees a detalle, vemos que pues prácticamente 2/3 de los alimentos que analizamos pues contienen alguna concentración de cadmio, ¿no? Hay unos que por supuesto tienen muchísima concentración, que es consistente también con la literatura mundial, que prácticamente son vegetales porque bioacumulan este metal, la cocoa, ¿no? Todos los derivados del chocolate desafortunadamente también, es una planta que concentra este metal y bueno, algunos cereales, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, en México tenemos normas, tenemos diferentes normatividades para el control de justamente estos metales pesados en los alimentos. Entonces, no es que nos falten normas. Un ejemplo de ello es la norma oficial mexicana, la 131, y esa norma específicamente da los límites para metales pesados en fórmulas y alimentos infantiles. Pero tenemos otra normatividad para enlatados y así sucesivamente. Entonces, la normatividad la tenemos. Lo que nosotros queremos hacer es un llamado a las autoridades para el monitoreo de los alimentos, tanto en su forma natural como en su forma procesada, porque si tú ves los resultados de nuestro artículo, el segundo grupo con más concentraciones de cadmio fueron justamente todos estos alimentos, ¿no? Que englobamos en dulces, galletitas, ¿no? Snacks, ¿no? Estos alimentos que comúnmente compramos en las tienditas. Doctoras, por lo regular siempre hemos comprado este tipo de alimentos y no parecía pasar nada. ¿Cómo detectarlos o cómo saber cuáles sí son dañinos a nuestra salud y cuáles no? Sí, bueno, desafortunadamente el cadmio daña a los órganos. Por ejemplo, el riñón es uno de los órganos más afectados a largo plazo con esta exposición crónica, también a los huesos, por ejemplo, o al hígado, ¿no? Entonces, aquí hay que resaltar que no hay una manera práctica de saber si el alimento que estoy comprando contiene cadmio u otro metal pesado, ¿no? Entonces, ahora, otro reto es que cuando yo voy al súper, al mercado, al tianguis, pues tampoco sé la procedencia de estos alimentos, ¿no? No sé si vienen de zonas contaminadas, es decir, donde los suelos estén contaminados con cadmio, o el agua, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que sí podemos hacer en nuestros hogares es seguir recomendaciones importantes. Lo primero es una dieta variada. También es muy importante dar preferencia a los alimentos de temporada,
¿no? Porque estos alimentos de temporada van a ser mucho más altos en micronutrientes especiales. En este sentido, por ejemplo, micronutrientes como el calcio, que es muy importante, el hierro y el zinc, compiten con el cadmio en la absorción. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una dieta adecuada, de buena calidad, con estos micronutrientes como calcio, hierro y zinc, entonces mi absorción de cadmio va a ser muy, muy, muy bajita, y eso va a protegerme, ¿no? Va a proteger a mi organismo y a mis órganos contra este metal. Gracias, doctora. Y como dice usted, es muy complicado saber si algún alimento tiene cadmio. Lo que consumimos, pues ni siquiera nos ponemos a pensar que eso puede ocurrir. Hay algunos alimentos orgánicos, por ejemplo. ¿Es recomendable consumirlos o también estos pueden tener algún cierto tipo de este metal? Sí, realmente lo orgánico no le quita el problema de los metales pesados a los alimentos, dado que la primera fuente, vamos a llamarlo, en donde el alimento capta estos metales es la tierra de cultivo o el agua. Entonces, más bien, lo que tratamos de también promover nosotros es estrategias de mitigación o remediación de suelos y obviamente pues del agua, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que más bien se propone es que los productores pues traten los suelos, y de esa manera una forma de tratar los suelos es incrementar el pH del suelo, y eso hace que disminuya la absorción de cadmio y otros metales pesados por las plantas, ¿no? Ver cuáles son las aguas de riegos, algunas están muy contaminadas, algunas están cerca de minas o de industrias, ¿no? Entonces todo esto es como tenemos que cuidar en toda la cadena de producción del alimento cosas específicas para evitar que el alimento se contamine, porque también en la industria puede contaminarse. Doctora, ¿ya se reunieron, ya se acercaron a la Organización Mundial de la Salud a otras instancias para hacer eco y prevenir a la sociedad? Bueno, sí, en efecto, te puedo comentar que en el tema del mercurio, que es otro metal pesado que estudiamos, participé el año pasado justo en el foro de expertos para dar las recomendaciones a nivel mundial del consumo de pescados y mariscos, porque desafortunadamente es el grupo de alimentos que mayor mercurio tiene. Entonces sí, nos hemos acercado a instituciones internacionales, también al trabajo junto con la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, generando no solo esta evidencia, porque no se trata de alarmar a la población, sino también generando recomendaciones a la población y dar una serie de pasos que uno como consumidor puede hacer para disminuir lo más posible la exposición a estos metales. Pues nos quedamos con que no se trata de alarmar a la población, simplemente hay que estar informados, hay que seleccionar bien la variedad de los alimentos y tener presente que algunos pueden tener cadmio y que el cadmio es cancerígeno y tóxico. Muchísimas gracias a la doctora Alejandra Cantoral, y es académica del Departamento de Salud de la Ibero. También es especialista en epidemiología. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti por la invitación. Al contrario, gracias a usted, y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con nuestro comentario final. El comentario final en Salud, Dinero y Amor. Román, gracias por acompañarnos, y recuerda que te esperamos el próximo lunes con la mejor información financiera aquí en el Heraldo Radio. Y hoy quiero insistir en que tengan cuidado con estas modalidades de fraude como los montalikes o las vacantes para freelance. En ambos casos te van a ofrecer un súper salario, te van a pedir dinero para enviarte material de trabajo, obviamente van a requerir tus datos bancarios para depositarte ese primer sueldo, y ya que agarres confianza te van a pedir más información personal para luego vaciar tus cuentas bancarias. No te dejes engañar, es una estafa. Si te llegan ofertas de este tipo, mejor bórralas y sácales la vuelta. Hospitales públicos, institutos de salud de todos los niveles necesitan de verdad más presupuesto. No hay medicamentos, faltan muchos medicamentos, faltan materiales básicos. Un llamado a las autoridades para que hagan algo pronto. Gracias a Fabiola de la Rosa de Relaciones Públicas Alcis Corp, a la funeraria García López, a Carral Sierra, agencia de RP, por esos lindos detalles que me hicieron llegar. Gracias nuevamente a ustedes por escucharnos. Cuídense, que tengan un gran fin de semana. Y ahora sí, te paso el micrófono, querida amiga Marielena Vega. Como siempre, un gusto compartir este programa contigo.
Muchas gracias, Romina. Y bueno, pues ya concluyendo este jueves, que la pase bien, cuídese muchísimo. Quien sigue festejando las Lupitas, pues sígala pasando bien, buen inicio de semana. Y amigos, a tener muchísima calma, a tener cuidado en estas compras. Los supermercados, las tiendas de autoservicio a veces están hasta el tope. Hay que tener calma, hay que tener cuidado, hay que pasar lo más tranquilo posible. Este diciembre, la cuesta de enero será compleja, no solamente por los gastos que pudiéramos hacer en este cierre de año, sino porque se avecina un año, ya lo han dicho muchos analistas, complejo, donde tendremos que tener cuidado, mesura y calma en las compras y por supuesto en las deudas que tenemos. Cuídese muchísimo. Martín Quirino, gracias por el apoyo siempre en controles y producción. Aquí seguimos en esta recta final del cierre del 2024 con información que influye en su bolsillo, en su bienestar, por supuesto en su salud. Y ahora sí, a Romina Román y a una amiga y servidora no nos resta más que desearle ¡salud! Salud, dinero y amor con Romina Román y Marielena Vega. Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio.